Apreciados estudiantes de la Diplomatura E-Mediador en ABA, muy buenos días. Continuamos desarrollando nuestro curso sobre sistemas de gestión de la calidad. En esta oportunidad vamos a estudiar el modelo del sistema de gestión de la calidad que nos propone la norma internacional ISO 9001 versión 2015, cada uno de sus componentes o estructura. Este modelo plantea al interior este círculo donde se encuentran todos los procesos de la organización que funcionan bajo el modelo de gestión PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Tenemos unos procesos de liderazgos que son el eje de la organización. Allí tenemos la alta dirección, que es la que coordina y orienta todas las actividades alrededor de la organización. Tenemos unos primeros procesos de planificación donde se plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se va a hacer, cómo, cuándo, dónde y con quiénes se va a hacer. Seguidamente tenemos los procesos del hacer, es decir, aquellos procesos de operación, allí es donde entra en operación la organización, y esos procesos de soporte que contribuyen a esa operación. Seguidamente tenemos los procesos de evaluación de desempeño en la fase de verificación, donde se corrobora si la organización ha ejecutado lo que había planeado y si ha alcanzado los objetivos que se había trazado. Por último, tenemos los procesos de mejora, donde se implementan las acciones para corregir o mejorar lo que se ha realizado hasta el momento. Esta organización, pues para que pueda operar este sistema de gestión de la calidad, primero necesita conocer cuáles son esos elementos internos y externos, ese contexto de la organización. Necesita también identificar cuáles son esos requisitos de sus clientes, esas necesidades, esas expectativas y también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Cuando hablamos de las partes interesadas estamos haciendo referencia a todas esas personas, grupos de personas que tienen interés en la organización, por ejemplo, los accionistas, los proveedores, los empleados. Y el propósito de toda esta ejecución del sistema de gestión de la calidad, pues es generar unos productos y servicios que sean de calidad, es decir, que cumplan especificaciones, que ayuden o contribuyan a la satisfacción de los clientes, ¿cierto? Esos son los resultados del sistema de gestión de la calidad. Para profundizar en nuestra estructura del sistema de gestión de la calidad, vamos a evaluar o a conocer cada una de las fases del ciclo PHBA, es decir, qué se debe planear, qué se debe hacer, qué se debe de verificar y cómo se debe actuar. Empezamos entonces con la primera fase de planear. Primero que debe conocer la organización, como bien lo decíamos, es su contexto, es decir, aquellas cuestiones externas e internas que son pertinentes a su propósito y dirección estratégica y que determinan la capacidad que tiene la organización para alcanzar los resultados que se está planeando. Esas cuestiones externas, pues es todo ese marco legal, todo ese componente tecnológico, competitivo, cómo es el mercado en el cual ella opera, la cultura, el tema social y económico, pero también las cuestiones internas como los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Una herramienta muy útil para poder comprender esta organización y su contexto es la matriz DOFA, en la cual se identifican cuáles son esos factores internos, es decir, las fortalezas y debilidades, pero también cuáles son esos factores externos donde se identifican las oportunidades y amenazas de la organización. Una vez se comprende ese entorno de la organización, entonces ya empieza a ser el direccionamiento estratégico. Primero se establecen unos principios corporativos que son esos valores, esas creencias, esas normas que regulan la vida de la organización. Y a partir de ellos se establece la visión, que esa visión es a dónde quiere llegar la organización. La misión, que es ese propósito por el cual existe la organización, para qué existe la organización, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el direccionamiento estratégico. Y a partir de allí empezamos a construir la planificación del sistema. Lo primero que se debe es determinar es la política de calidad, como esas intenciones globales o esa orientación que ha determinado la alta dirección para su organización en cuanto a la calidad. Los objetivos de calidad, que son esos propósitos que se fija la organización en todo lo referente a la calidad.
Y allí pues vienen los procesos, que esos procesos son esas células donde entra a operar todo el sistema de gestión de la calidad, con el cual va a contribuir al logro de los objetivos, la política y por ende a la misión y la visión. Pero en esos procesos se ejecutan unos procedimientos, ¿cierto? Algunos de ellos se documentan, hay unos estándares, unos requisitos que se fijan para poder asegurar la calidad tanto en los procesos como en los productos o servicios que generen el interior de cada uno de ellos. Esto es lo que llamamos la planificación del sistema de gestión de la calidad. Es importante conocer que el despliegue viene de lo general a lo específico, ¿cierto? Y los planes de acción vienen de lo específico a lo general. Quiere decir que en la medida en la que yo tomo acciones o planes de acción acá en los procesos, contribuyo al logro de los objetivos de calidad, por ende a la política, a la misión y a la visión. Es muy importante que la planificación del sistema se haga enlazado o coherente al direccionamiento estratégico de la organización. No puede andar el sistema por un lado y el direccionamiento estratégico por otro. Profundicemos un poco más sobre esa célula principal de los sistemas de gestión de la calidad que son los procesos. Pero preguntémonos primero, ¿qué es un proceso? Un proceso está definido como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman unas entradas en unos resultados o salidas. Esas actividades o esos procesos tienen unos controles y utilizan unos recursos. Veamos con mayor detenimiento esta definición. Entonces, acá tenemos un proceso. Este proceso tiene un objetivo específico. Ese objetivo específico a la vez viene alineado con los objetivos de calidad. Eso quiere decir que en la medida en la que este proceso logra este objetivo específico, pues está contribuyendo al logro del objetivo de calidad y por ende a la política de calidad, a la misión y a la visión, como lo teníamos allí en la pirámide. Este proceso pues tiene unas entradas, ¿cierto? Para ello vamos a tomar como ejemplo un restaurante y de todos los procesos que se ejecutan en un restaurante vamos a tomar la cocina. Entonces la cocina es un proceso fundamental en un restaurante, ¿cierto? Allí tenemos unas entradas que son tangibles e intangibles. Por ejemplo, una entrada intangible puede ser el menú, puede ser el pedido, las características de ese pedido y las tangibles pueden ser, por ejemplo, los insumos, los alimentos, las frutas, las verduras, la proteína que se va a procesar. Al interior de ese proceso, pues se ejecutan unas actividades que transforman esas entradas, ¿cierto? Y generan unas salidas o resultados. Aquí también tenemos unas salidas que son tangibles e intangibles, ¿no? La salida principal, pues va a ser el alimento ya disponible, inocuo, en las condiciones óptimas para su consumo, pero también se van a generar unos reportes, una salida, una información. Este proceso pues tiene unos controles que se aplican tanto a las entradas como a las actividades como a las salidas, ¿cierto? Las entradas, imaginémonos por ejemplo los insumos que estamos hablando, entonces hay que mirar en qué condiciones llegan esos insumos, unas inspecciones, unas pruebas microbiológicas. A las actividades también, por ejemplo, qué controles se pueden aplicar allí en la cocina, los controles de temperatura, tanto de cocción como de refrigeración. Y a las salidas, pues también ya al producto final se le aplican unos controles para asegurar que vaya cumpliendo las especificaciones, que sea un producto de calidad. Ejemplo de estos controles pueden ser unas pruebas microbiológicas, fisicoquímicas o un panel de consumo donde se degusta el producto final. Este proceso, pues todos los procesos tienen unos recursos, ¿cierto? Humanos, un recurso económico, un recurso de infraestructura, de tecnología, equipos, maquinaria, ¿cierto? Estamos hablando de una cocina, una estufa, nevera, refrigeradores, licuadoras, en fin. Adicionalmente, pues este proceso debe tener unos objetivos, unos indicadores de gestión que nos ayuden a medir el logro de este objetivo específico. Recuerden que lo que no se mide, pues no es susceptible, no es objetivo de mejora. Entonces debemos establecer esos indicadores de gestión que nos ayuden a medir y a identificar cómo va el cumplimiento de este proceso. Y pues también al interior de cada proceso viene la gestión de riesgos, ¿cierto? Se debe identificar cuáles son esas amenazas que tenemos en nuestro proceso, amenazas que pueden afectar el logro de los objetivos específicos y objetivos de calidad, y estos se gestionan allí, se implementan unas acciones para eliminar o mitigar esos riesgos.
Toda esta estructura de lo que es un proceso, pues se documenta, ¿cierto? Se pone por escrito tanto estándares, tanto actividades. Esto es lo que llamamos una caracterización de un proceso. Continuando ya con la segunda fase, la fase del hacer de nuestro ciclo PHBA, entonces tenemos en el hacer esa fase de gestión de los recursos, ¿cierto? Entonces la organización debe proporcionar los recursos que son requeridos para el desempeño del sistema de gestión de la calidad, para la operación de la organización. ¿Qué tipo de recursos? Entonces tenemos el personal, el talento humano, ¿cierto? Tiene que ser un talento humano competente. Allí hay unos procesos de selección de personal, unos procesos de capacitación, de entrenamiento, ¿cierto? La organización establece unos perfiles de los cargos, ¿cierto? Unos requisitos para los cargos para asegurar que esas personas contribuyan a la calidad de los productos y servicios. Pero también tiene que asegurar el ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo adecuado, con las condiciones físicas, pero también el tema psicosocial, ¿cierto? El tema ergonómico, donde las personas puedan desarrollar de una manera adecuada su trabajo. Y también mantener la infraestructura, ¿cierto? Entonces allí es donde hablamos de los programas de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, todo este tema de mantenimiento para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos, de la infraestructura y también la gestión de todos los equipos de seguimiento y medición, ¿cierto? Entonces, tomando como ejemplo la cocina, el proceso de cocina, hablábamos de unos controles de temperatura. Para realizar esos controles de temperatura necesitamos un termómetro, entonces debemos asegurar que las mediciones que arrojen ese termómetro sean confiables y allí es donde se aplican estos controles de calibración. Ya en la fase del hacer del ciclo PHBA, entonces ya entra en operación nuestros procesos, ¿cierto? Entonces vamos a tomar como ejemplo 4 procesos de un restaurante. Tenemos el proceso comercial, el proceso de compras y bodega, el proceso de cocina y de restaurante. Entonces, estos procesos están interrelacionados, es decir, lo que yo genero aquí o acá depende de lo que han hecho los procesos que están detrás mío, ¿sí? Y entonces estos procesos tienen unos recursos, como ya lo veíamos, unos controles y tienen unas entradas. Entonces, la primera entrada, por ejemplo, para el caso que tenemos aquí, en el proceso comercial, entonces aquí puede ser el pedido, ¿cierto? El pedido del cliente con esas especificaciones. Este pedido, pues, eh, ingresa aquí a este proceso, aquí es procesado y genera una salida, ¿cierto? Que a la vez esa salida de este proceso es entrada para los otros procesos, ¿cierto? Entonces, esta información del pedido ya procesada llega al proceso de compras y bodega para que vayan de sus proveedores y adquiera esos insumos que se requieren, ¿cierto? Pero a la vez también llega el proceso de cocina para que él vaya haciendo el listamiento y sepa qué es lo que debe producir. Este proceso de compras pues también genera una salida, ¿cierto? Estos son los insumos que también son entrada aquí al proceso de cocina, entonces aquí entran todos los insumos, las frutas, las verduras, la proteína, y aquí se hace el proceso de transformación de esos insumos y se genera pues el plato o la salida, el producto que va a ser entregado al cliente, ¿cierto? Este producto llega aquí al restaurante, pueden haber unos tiempos de almacenamiento allí en condiciones óptimas, ¿cierto? Y finalmente el proceso de restaurante es el que encarga de llevarlo a la mesa, ¿cierto? De distribuir ese producto, ese alimento al cliente o al consumidor final. Entonces, todos estos procesos, digamos, generan unas salidas, ¿cierto? Que tienen que ser controladas, ¿cierto? Unas salidas que son bajo cumplimiento de estándares de calidad para asegurar que al final del sistema, de la ejecución del sistema, nuestros clientes estén satisfechos. Continuando con la tercera fase del ciclo PHBA, entonces continuamos en la fase del verificar y en esta fase básicamente vamos a evaluar el desempeño del sistema, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si ejecutamos lo que habíamos planeado, si alcanzamos los logros, los objetivos que nos habíamos trazado y para ello se establecen unas actividades de seguimiento y medición. ¿A qué debemos hacerle seguimiento y medición? Primero a la conformidad del producto, es decir, que todos los productos o servicios que estamos entregando cumplan las especificaciones, sean productos y servicios de calidad. Pero también hacerle seguimiento y medición al desempeño de cada uno de los procesos, cada una de esas células. Bueno, si están alcanzando el objetivo, cómo van esos indicadores de gestión, estamos cumpliendo las metas, ¿cierto? Y a la satisfacción del cliente.
¿cierto? Entonces, asegurar que nuestro cliente esté satisfecho con cada una de las entregas que le hemos realizado. Toda esta información pues es revisada en el proceso de auditorías internas. Hay un proceso que dinamiza los sistemas de gestión de la calidad, que son los procesos de auditoría interna. Eso es un proceso sistemático, independiente, documentado, que nos ayuda a evaluar nuestro sistema de gestión, cómo están haciendo las cosas en la organización, si están alcanzando los resultados. Entonces, este proceso es muy importante, ¿cierto? Este proceso pues genera unos informes, ¿cierto? Unos informes, unos hallazgos de auditoría, conformidad o no conformidad, y toda esa información finalmente llega a la revisión gerencial o a la revisión por la dirección. Aquí la máxima autoridad de la organización, el gerente, el presidente, junto con los líderes de los procesos, evalúan anualmente cuál ha sido el desempeño del sistema de gestión de la calidad, evalúa cuál ha sido la eficacia, la adecuación, la conveniencia de ese sistema de gestión de la calidad, cuál ha sido esa distribución de los recursos, ha sido adecuada o no, hemos alcanzado los objetivos, las metas, cómo va el cumplimiento de la política de calidad. Todo eso se evalúa acá en la revisión gerencial. Y por último, tenemos la fase del actuar. Allí básicamente se toman o se implementan acciones correctivas de mejora para mejorar el logro del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué tipo de acciones debemos implementar? Primero, para mejorar la conformidad de los productos. Todos esos productos o servicios que hemos entregado fuera de especificaciones y cumpliendo requisitos, pues deben de mejorarse, ¿cierto? Allí se evalúan y se determinan cuáles son esas acciones que se deben implementar. Pero también se le da tratamiento a las no conformidades que se identifican en las auditorías, tanto internas como externas. Entonces allí se implementan planes de acción para eliminar esas no conformidades y evitar que no vuelvan a suceder en el tiempo. Y también implementamos acciones para eliminar o mitigar los riesgos. Es decir, todas esas amenazas que se han identificado al interior de los procesos, se implementan acciones para mitigarlos, para evitar que no vayan a ocurrir, que no se vayan a materializar esos riesgos, ¿cierto? Pero también se aprovechan esas oportunidades que se identifiquen y se implementan acciones para mejorar. ¿Todo ello para qué? Para mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, es decir, para que cada día que pasa la organización sea más productiva, más eficiente y más eficaz. Bueno, apreciados estudiantes, hasta aquí este video sobre la estructura del sistema de gestión de la calidad. Espero les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias.